Adelante, doctor Camilo Niño. Buenos días para todos y para todas. No sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando. Efraín Cepeda, presidente, muchas gracias. Jorge Eduardo Londoño y al compañero Feliciano Valencia por la invitación a este importante espacio. Voy a compartir mi pantalla para... No sé si ahí la están viendo. Me dicen, por favor. Ya la estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno. Mi nombre es Camilo Niño, soy el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Soy del pueblo Arhuaco y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio muy importante de diálogo y concertación entre el gobierno nacional y el gobierno indígena. Escuchando al compañero Feliciano y al compañero Jorge Eduardo Londoño, yo quiero también presentarle una gran preocupación, una profunda tristeza también cuando escucho detalles y sobre informaciones que nos orgullecemos de los pueblos indígenas, de la diversidad multiétnica y pluricultural, que a veces los conversamos, pero que en términos reales y concretos muchas veces no se manifiesta. Y es por eso que siento que nuestros dirigentes y nuestros voceros políticos, su principal camisa de defensa debe ser la defensa a la vida. Porque sentimos desde los pueblos indígenas que es lo más sagrado que nos debe mover, es lo que nos debe hacer sentir. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque es que las cifras que estamos hablando están asesinando a nuestros líderes, están asesinando a nuestra población. Tenemos cifras, por ejemplo, que desde que se empezó a implementar los acuerdos de paz, tenemos más muertos que han afectado a los pueblos indígenas, y la pregunta es aquí que nos toca hacernos: ¿qué representan una muerte de un líder social indígena para los propios pueblos indígenas? Y es que para nosotros crear líderes, para formar líderes, nos llevan años y décadas formando. Por lo tanto, la muerte de un líder es también la exacerbación de la extinción física y cultural de los pueblos. Se dice que de todos los datos que nos mencionaba el compañero Feliciano, 39 pueblos indígenas hoy están en inminente riesgo de extinción física y cultural. 35 pueblos hoy, por ejemplo, tienen menos de 200 habitantes. En el presente gobierno, por ejemplo, han matado a 167 líderes indígenas, y en el marco de esta pandemia han asesinado a 14 líderes indígenas. Por ello, el tema de la pandemia ha aumentado y ha demostrado mucha falencia en términos de violaciones de derechos. Uno, que ha exacerbado esta violencia es el tema que existe hoy en día una desprotección jurídica de los territorios, que han aumentado las amenazas de líderes sociales. Y casualmente a eso es que nos referimos nosotros, y traigo un caso de un delegado nuestro de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Jorge Milton Conda. Se le acrecentaron las amenazas. Hace 2 semanas, los riegos, hubo enfrentamiento entre la disidencia de la FARC y el Ejército Nacional, y la respuesta de la Unidad Nacional de Protección es retirarles el esquema de seguridad. Entonces yo pregunto ¿cuáles son esas acciones que van encaminadas en la misma protección de los líderes sociales? Entonces se han aumentado las amenazas, se han aumentado los asesinatos, se ha aumentado la deforestación en la Amazonía colombiana. Estábamos hablando ahorita que los pueblos indígenas y los territorios tienen la mayor parte de los bosques, pero se ha aumentado la deforestación, se ha aumentado la minería. Ha habido intento en esta pandemia de la violación de la consulta previa como derecho fundamental. Entonces, por eso hoy yo decía, el tema de la vida debe ser lo más importante, lo que nos debe mover. Este es un mapa que nos muestra dónde están sucediendo
los asesinatos. Si nosotros vemos todo lo que es Cauca, Valle del Cauca, Nariño y otros departamentos son en donde están los asesinatos. Y estamos hablando aquí del tema de la inseguridad jurídica de los territorios. Cuando nosotros mirábamos las cifras, nosotros tenemos en nuestra base de datos 1.593 solicitudes de formalización, en las cuales existen 889 solicitudes. Y es aquí cuando nosotros empezamos a ver cómo se empieza a traslapar las muertes y las solicitudes. El mapa que está en mi lado izquierdo es donde están las solicitudes y al otro lado donde están los asesinatos. Hay una relación entre asesinatos y solicitudes. De aquí, de igual manera, la implementación del decreto 2333 y los asesinatos. Es decir, donde estamos defendiendo el territorio, donde estamos solicitando protección, están los asesinatos. Pero de igual manera nosotros vemos cómo se ha exacerbado la solicitud de hidrocarburos en resguardo que están actualmente constituidos. Podemos ver el tema de Putumayo. Entonces, estos son los mapas que reflejan un poco. Y el tema no es que esto lleve poco año de espera, esto lleva mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos solicitudes de resguardo, de protección que llevan más de 42 años que se han solicitado y que no se han vencido. Esto mismo tiene que ver con un tema presupuestal. En 18 años, desde el 2003 al 2020, no se ha asignado para los pueblos indígenas en materia territorial más de $500 millones, para un promedio de 24.000 millones anuales. Según las cifras, si continuamos con esta tendencia, se requieren 200 años para darle respuesta a estas solicitudes. Entonces, en el marco de eso, nosotros los pueblos indígenas estamos dispuestos al diálogo, hemos construido acuerdos. Sin embargo, muchos acuerdos de manera estructural han sido incumplidos. Por ello, la misma Contraloría ha manifestado que se debe avanzar efectivamente en la atención de las solicitudes, que se debe implementar los decretos que ya están suscritos, que se deben clarificar los títulos de origen colonial y republicano, que se firme ese decreto que ya están, y que es evidente el avance de las resoluciones en solicitudes de las comunidades indígenas. Por ello, solicitamos que no se reduzca más este presupuesto, porque además de ser tan reducido, se está congelando